Buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer la invitación en poder estar en este interesante curso, meeting, donde precisamente estamos valorando la gran utilidad que tiene poder integrar, nunca mejor dicho, la fusión entre el radiólogo y el urólogo. Y aquí es donde yo creo que es el máximo provecho que hemos de sacar en beneficio de nuestros pacientes, y un poco el objetivo va a ser de qué forma podemos integrar en beneficio de los pacientes la resonancia magnética en la vigilancia activa. Con lo cual, después de una breve introducción, vamos a ver la importancia en poder seleccionar de forma óptima estos pacientes para obtener los mejores resultados de esta vigilancia, y aquí es donde podemos disponer de una herramienta que nos permite mejorar precisamente estos resultados, finalizando con una serie de recomendaciones. Todos conocemos de qué estamos hablando, es decir, vamos a seguir un paciente que tiene un cáncer de próstata de bajo riesgo y que vamos a demorar precisamente un tratamiento activo porque precisamente le vamos a evitar en todo caso este tratamiento. De todas formas, sí que si se realiza de forma óptima, este paciente tiene muy poco riesgo de que este tumor se vaya a extender, es decir, hay poco frecuente de que tenga metástasis, aunque bien es verdad, aunque va a incluirse dentro de una vigilancia activa, no va a estar exento tampoco de una cierta morbilidad, ya sea porque evidentemente se le van a realizar biopsias, se van a realizar visitas, va a haber un contexto psicológico de que es un paciente que tiene un cáncer y se le está siguiendo, es decir, que no deja de ser un tratamiento exento de una cierta morbilidad. Y la dificultad precisamente en optimizar esta selección de que realmente este paciente es candidato a vigilancia activa. Porque si la selección no es óptima, y como los resultados conocemos, prácticamente 1 de cada 5 pacientes que han sido incluidos en prostatectomías radicales de un cáncer de bajo riesgo, se ha visto que no eran de bajo riesgo. Con lo cual el objetivo debe ser empezar óptimamente desde el principio, y esto requiere seleccionar de forma óptima este paciente. Además, debemos conocer cómo seguimos a este paciente, cada cuánto, cómo lo hacemos, qué criterio voy a seguir, cuál es mi criterio que yo voy a definir que este paciente está progresando, cuáles son los parámetros que yo tengo que utilizar. Pues bien, este es el objetivo y debemos empezar por el principio, y el principio es seleccionar estos pacientes de muy bajo o de bajo riesgo, que evidentemente son unos criterios que dependiendo de los que vayamos a utilizar, pero en general ya conocemos pacientes con un Gleason inferior a 7, con baja carga tumoral, con PSAs bajos, y estos pacientes son los que deberemos seleccionar. Además, por supuesto, podremos incluir otros parámetros, ya sea edad, ya sea comorbilidades, es decir, que no solo estrictamente las guías, es decir, que vamos a incluir pacientes atendiendo también a una medicina personalizada que todos conocemos que también vamos a seguir. Los datos nos ofrecen que precisamente en prostatectomías inicialmente de Gleason 6 pasan a ser, después del resultado histológico, casi un 25% a un Gleason 7. Es decir, que no era lo que inicialmente. Biopsias por saturación en pacientes que inicialmente estaban incluidos en vigilancia activa, prácticamente más del 30% habían o se han modificado y ya no son tributarios de vigilancia activa. Es decir, que es muy importante que seleccionemos de forma óptima. Probablemente todos ustedes conozcan, porque en vigilancia activa los dos estudios de más seguimiento y con mayor número de pacientes, el estudio de Toronto y el estudio de Johns Hopkins, lo que sí que nos demuestran es que es una opción altamente beneficiosa para los pacientes, especialmente porque bajo índice de mortalidad y además precisamente bajo índice de que estos pacientes tengan metástasis. Es decir, que un tratamiento de vigilancia activa es óptimo porque los resultados así nos lo muestran, bajo índice de las metástasis, pero esto requiere, por supuesto, una correcta selección. Y este es el punto de partida para que podamos ofrecer este tipo de tratamiento a los pacientes, que hasta hoy en día el seguimiento que se está realizando básicamente es parámetros clínicos, PSAs, biopsias, para decidir si vamos siguiendo al paciente o va a modificar para realizar un tratamiento activo. Y aquí es cuando vamos a ver
Si incluimos una imagen, porque evidentemente, como cualquier tumor en nuestro organismo que se sigue, lo importante es como mínimo ver el tumor. ¿Vamos a seguir un paciente que no sabemos dónde está el tumor? Pues tenemos una imagen que debemos disponer, como mínimo localizarlo, este tumor. Lo podemos medir. Lo podemos seguir, este tumor, con una imagen. Además, la podemos guiar, como conocemos, mediante una biopsia dirigida con la imagen. Alto valor predictivo negativo para riesgo intermedio o riesgo alto, y tenemos herramientas que nos permiten cuantificar en correlación histológica precisamente como es la difusión y en este caso el parámetro del ADC. Para ello debemos optimizar de entrada la inclusión realmente de que el paciente es tributario de una vigilancia activa, que hasta este momento son criterios clínicos, con distintos criterios que todos ustedes conocen, pero hoy en día tenemos ya un punto de partida, como ahora vamos a ver. Desde hace 2 meses disponemos ya de una guía estandarizada para monitorizar los pacientes, y es la guía PRECISE, es una guía en resonancia magnética para poder estandarizar precisamente el seguimiento y la inclusión de los pacientes en vigilancia activa. Y esto es lo que veremos a continuación. De entrada, un ejemplo. Este paciente que tiene un PSA elevado, se le ha sido sometido a una biopsia, ha sido negativa. Siguiente año, sigue subiendo el PSA, vuelve a hacerse una segunda biopsia. Tenemos el cáncer, tenemos un cáncer Gleason 6. Muy bien, podría ya ser tributario. Antes de incluirse en vigilancia activa, en este caso, se nos solicita una resonancia. La resonancia multiparamétrica evidencia con las 2 secuencias que son suficientes para diagnosticar un cáncer significativo, como pueden ustedes observar, a nivel del segmento anterolateral derecho de la zona periférica, en T2 y en el ADC paramétrico, pueden observar en estos momentos. Debemos confirmar, ¿es este el Gleason 6? Evidentemente, si se ha hecho una biopsia sin ver lo que estábamos funcionando, es imposible saberlo. Debemos dirigir una aguja precisamente y con esta biopsia cognitiva para dirigir en el momento de la ecografía, y el resultado es un Gleason 3+4 con un 30%. Evidentemente, el cáncer que se había diagnosticado no era el que acabamos de diagnosticar. Con lo cual, ustedes pueden observar que este paciente ha sido sometido a 3 biopsias, y cuando estábamos discutiendo de dónde ponemos la resonancia, si al final le estamos acabando haciendo la resonancia, porque la resonancia se la vamos a acabar haciendo, porque no la hacemos al principio, le evitamos como mínimo 2 biopsias. Es decir, este paciente ya no va a ser tributario de vigilancia activa. Es decir, que hoy en día la resonancia vemos que reduce, porque la selección va a modificarse realizando resonancia en estos pacientes que han sido diagnosticados con biopsias sistemáticas, y que nos permite monitorizar y, por supuesto, guiar las distintas biopsias. Hoy en día, distintas guías clínicas, ya sea la guía británica, ya sea la guía canadiense, básicamente con parámetros clínicos para valorar si existe progresión o no, aunque ya en letra pequeña, evidentemente, la resonancia multiparamétrica debe ser considerada cuando hay modificaciones en el PSA, o sea que ya hoy en día tenemos y se está incluyendo como una herramienta a considerar para o conjuntamente a las distintas biopsias. Para esta monitorización, un ejemplo en que pueden observar este paciente diagnosticado en el 2013 sin biopsia dirigida, y después de la biopsia la resonancia nos muestra esta lesión focal en el lado derecho. En este caso se decidió seguirla en el año siguiente mediante imagen. Vemos que al cabo de 2 años parece que ahí existe un cierto cambio, que incluso en difusión, que incluso, en difusión existe, anteriormente era 1,2, ahora ven que en el año 2015, es decir, bueno, se decide en este momento, como parece que hay un cierto cambio morfológico, hacer una biopsia dirigida. Es decir, que la biopsia dirigida de forma cognitiva, en este caso nos muestra un Gleason 4+4. La pregunta es, no sabemos si este cáncer es que ha progresado o es que realmente es otro tipo de cáncer. Y es decir, esto requiere que tengamos unas pautas para que cuando tengamos un cáncer tengamos unas herramientas que podamos localizar el cáncer y estar seguros de que lo que se ha diagnosticado es lo que vemos. Si no tenemos una imagen de que dirijamos la aguja, estamos realmente haciendo las cosas como no deberíamos hacerla, y esto sí que disponemos de las
herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que probablemente no tenemos la dinámica más útil para poder dirigir a los pacientes. A partir de aquí debemos conocer cuáles son los parámetros que me permitirán a mí determinar si hay una progresión o no hay una progresión. Es decir, esto lo debemos de realizar. Y aquí es cuando, desde hace pocas semanas, está la primera propuesta, precisamente, del grupo de Claire Allen, que nos permitirá, en todo caso, la utilización. Es decir, este es un punto de partida, este es un poco como en el año 2012 con el PIRATS. Es decir, fue el inicio y a partir de aquí, pues como mínimo, tener alguna herramienta que nos podamos mover y que podamos dirigir mejor a nuestros pacientes. Pues aquí tenemos la primera herramienta que debemos utilizar porque como mínimo que tengamos una herramienta que podamos seguir. Es decir, se trata de estandarizar y que podamos, mediante utilizar esta herramienta, con esta plantilla, que podamos valorar estos pacientes y recoger todos los datos que nos permitirán hacer los estudios y que después podremos valorar cuáles son los parámetros realmente que nos son más útiles para considerar y especificar con estos informes más estandarizados, no solamente con una lectura, sino con más de una lectura para mejorar y conjuntamente con la información clínica y, sobre todo, como vamos a ver, debe establecerse resonancias previas, resonancias basales antes de cualquier decisión. Porque esto es lo que nos permitirá, sobre todo, manejar a los pacientes. Vamos a recoger o debemos realizar una resonancia antes de cualquier decisión para que a partir de aquí toda la información pueda ser recogida y, a continuación, hacer el seguimiento. La resonancia de seguimiento debe ser igual que la resonancia que hemos hecho previamente para poder seguir y para poder hacer estudios comparativos fiables, sobre todo, y a partir de aquí hacer una puntuación, como recomiendan precisamente en esta guía estandarizada y esta primera propuesta, precisamente de una escala, como siempre, de 1 a 5, de 1 a 3 sería estabilidad. Aquí tenemos los hallazgos que nos van a hacer considerar que no existe progresión y, como siempre, 4 y 5, dependiendo de los hallazgos, o porque aumenta o porque definitivamente hay lesiones ya extraglandulares que, por supuesto, ya nos deben decidir que existe una progresión y que este paciente requiere otro tipo de tratamiento y no el seguimiento activo que en estos momentos se estaba realizando. Es decir, que debemos considerar la imagen ante cualquier decisión que vayamos a tomar ante un paciente, porque debemos localizar, en todo caso, dónde está el tumor y cómo lo vamos a seguir. Si no vemos el tumor, ¿cómo vamos a seguir algo que no estamos viendo? Con lo cual, debemos hacer las cosas de forma más razonable y valorar cuál es la probabilidad de esta progresión en base a esta escala, recogiendo todos los datos y, sobre todo, cómo probablemente esta guía nos está aportando, y como hemos visto a primera hora de la mañana, precisamente no conocemos a día de hoy. Vamos a considerar el diámetro, vamos a considerar el volumen, es decir, son factores que desconocemos, con lo cual debemos realizar estudios que nos permitan aportar cuál es el mejor parámetro para definir progresiones. El volumen, es el diámetro, son respuestas que debemos aún, y mediante estudios estandarizados como esta guía, nos deben permitir valorar reproducibilidad, como puede ser con la difusión, con el ADC, y hacer esos estudios comparativos para conocer exactamente cuáles son los umbrales que nos permitan decidir si este tumor va a progresar o no va a progresar en base a estos factores que debemos conocer, que hoy en día aún no conocemos. Es decir, primero incluir de forma óptima estos pacientes y después considerar incluso que mediante estos parámetros que puedan ser fiables, podemos evitar biopsias de seguimiento, como hoy en día las pautas clínicas en general recomiendan, de hacer biopsias seguidas en estos pacientes, cuando, si disponemos de una herramienta útil y no invasiva, realmente nos puede, para el paciente, un beneficio extraordinario. Es decir, que debemos estandarizar con esta primera aportación que disponemos hoy en día de esta guía estandarizada, para que podamos tener estos criterios de decisión y de manejo y incorporar precisamente una imagen en base a los parámetros clínicos de forma conjunta, que puede evitar evidentemente estas biopsias repetidas y probablemente con herramientas como disponemos para cuantificar el análisis, como es el ADC. Precisamente este estudio también relativamente reciente, de hace un par de meses, en el cual a 9 años de seguimiento, precisamente el parámetro que mejor correlación
relaciona es el volumen del ADC ante cualquier otro parámetro. Es decir, que tenemos en imagen un parámetro que nos puede realmente beneficiar en este seguimiento. Este es un caso presentado por Peter Choke en el ASCO de este año, en el cual nos permite demostrar este paciente con este tumor poco agresivo, en el cual en un año de seguimiento una pequeña elevación, la resonancia basal, resonancia de seguimiento y también la biopsia de seguimiento mostró prácticamente el mismo tipo de tumor. Pero fíjense también que la imagen es absolutamente igual. Es decir, un poco en valorar qué parámetros puedo disponer de que la imagen me puede evitar precisamente estas biopsias de seguimiento y evitar invasivos. Precisamente el grupo de Bethesda acaban justamente, el lunes salió publicado este artículo, en el cual la importancia no solamente de la imagen para poder determinar la inclusión, sino conjuntamente a biopsias dirigidas, porque los resultados son realmente muy distintos. Este grupo utiliza como criterio de progresión en resonancia el cambio de la puntuación P-RADS, el aumento del diámetro transversal y, por supuesto, la aparición de cualquier nueva lesión. Este estudio lo que nos permite demostrar, o lo que demuestran, es que las biopsias dirigidas conjuntamente a los hallazgos de la resonancia detectaron 26% más de progresión que si las biopsias se hacían de forma sistemática, por lo cual tenemos un dato, una vez más, importante de dirigir la aguja donde está la lesión. De otra forma, realmente estamos realizando la sistemática de forma errónea. Y el único parámetro que nos mostró, o que les mostró, por supuesto, la progresión, fue en este caso la resonancia magnética. Y los resultados en este caso, de eficacia en la progresión, aquí les muestro el valor predictivo negativo, 81, el valor predictivo positivo, 35, 77 de sensibilidad y especificidad del 40% en detectar progresión mediante la resonancia magnética. Es decir, mi objetivo ha sido mostrarles de que hay una herramienta que realmente debe ser utilizada en beneficio de nuestros pacientes, porque debemos saber dónde están los tumores y no hacer ni seguimientos ni tratamientos a ciegas, porque nuestros pacientes les debemos proporcionar las herramientas útiles que sabemos que existen y para esto las tenemos que dirigir sobre todo para el manejo, para decidir qué tipo de tratamiento es más óptimo, y esto requiere incluir la resonancia magnética sobre todo y estandarizar nuestro manejo y utilizar estas propuestas que yo creo que son útiles especialmente para que todos podamos disponer un poco del mismo manejo y que podamos utilizar estas herramientas para realizar estudios y que podamos conocer en el futuro probablemente estos criterios que hoy en día no tenemos, pero que los debemos buscar y para ello debemos implicarnos todos, urólogos y radiólogos, en mostrar qué herramienta nos puede ser útil para tomar las decisiones adecuadas. Debemos validar precisamente estas técnicas y para ello decidir cómo, cuándo incorporamos una técnica útil, pero no disponemos de la información suficiente para decidir en qué momento y de qué forma puedo utilizar la imagen para monitorizarlo. Y para quien esté interesado, precisamente, en noviembre realizamos un curso en el cual tenemos la satisfacción de que vendrá Anwar Padani, en el cual vamos a tratar, por supuesto, estos temas y otros en relación al cáncer de próstata. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo quería hacerte una pregunta. He entendido muy bien todos los mensajes de la charla, pero me gustaría conocer cuál ha sido tu viaje en el tema del seguimiento de la vigilancia activa. Porque bueno, tienes mucha experiencia. No. ¿No tienes? En resonancia sí que tengo mucha experiencia. En vigilancia activa es una experiencia que precisamente es sin sentido. Porque un día te piden, porque un paciente, y de repente ves que este paciente hacía 5 años tenía un Gleason 6 y le ves un tumor. Y entonces te vuelves a mirar la resonancia y este tumor estaba ya. Y bueno, un poco, este ejemplo, y bueno, ahora en el taller enseñaré. Es decir que, o sea, la experiencia no es ¿Y tu visión personal de cómo vamos?
Bueno, mi visión personal, bueno, yo lo acabo de mostrar. O sea, tenemos la herramienta. Lo que nos falta es un poco también lo que nos ha pasado en el diagnóstico. Que, bueno, pues la técnica unos la hacíamos de una manera, otros la hacían de otra. Entonces, bueno, de momento las cosas, ya la técnica está instaurada y protocolizada de cómo ha de ser. Este es un primer paso. Y luego la lectura en el diagnóstico. Esto ya lo tenemos. De momento ya lo tenemos. Bueno, ahora, bueno, lo que es lógico es esto, que estos cánceres que no hace falta tocarlos, pero el problema, como acabo de decir, claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cada año? Y, bueno, yo veo un tumor que igual me ha crecido un milímetro. ¿Esto es que progresa? Esta respuesta no la tenemos. Y por esto, yo creo que esta primera aportación es útil, porque como mínimo vamos a recoger, o debemos recoger, ¿no? Debemos recoger. Y como mínimo, bueno, esto es una propuesta que evidentemente uno se puede hacer pues, a lo que considere. Por esto la interrelación. En mi caso, pues bueno, con Procomed, pues bueno, yo ahora pues vamos a proponer precisamente, aunque ya hemos hecho una guía en el hospital, precisamente para considerar y cómo vamos a seguir a estos pacientes y recoger los datos. Entonces, bueno, vamos a tener que hoy en día no tenemos. Y evidentemente tenemos un problema que debemos solucionar. Muchas gracias. Es un mensaje importante porque va a pasar con todas las técnicas que utilicemos en los seguimientos. Es decir, hay que llegar, hay que seguir y ahora tenemos que ver cómo hacemos el seguimiento. Doctor Rosselló. Bueno, claro, ¿con qué frecuencia? O sea, las guías NICE y la guía canadiense, bueno, ellos recomiendan cada año un PSA, ¿no? Y si hay un cambio de PSA, precisamente ya lo empiezan a recomendar. O sea, resonancia o biopsia. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida, aunque está en letra pequeña, de momento, pero porque aún no salta en el punto de la guía, pero evidentemente... aunque yo lo que sí que me gustaría es que antes de seguir al paciente, lo que hemos de estar seguros es de que estamos siguiendo un tumor que no es significativo. Porque yo creo que, bueno, y un poco lo que yo estoy viendo, que muchos pacientes que me piden de seguir, yo me doy cuenta después de que este paciente no era de bajo riesgo. Con lo cual, probablemente, y como ha sido un poco el ejemplo que yo he querido mostrar, que antes de seguir y antes de decidir cuándo lo seguimos, bueno, es que probablemente este paciente no hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque no tiene una imagen. Con lo cual, primero, si un paciente ha sido diagnosticado de cáncer, como mínimo excluimos que realmente sea no significativo. Es decir, que al menos en resonancia no lo veamos. Porque claro, si hacemos una resonancia y ya vemos un tumor, ver en difusión un tumor, el 80% no va a ser Gleason 6. Con lo cual, si vemos un tumor en difusión, cuidado, si no se ha puesto una aguja en este tumor, hay que ponerla. Y hemos de empezar por aquí. ¿Por qué estamos haciendo esto en la próstata, que es el único sitio que se le está haciendo dirigiendo agujas, y el único órgano que no se dirige una aguja donde está el tumor? Yo, la verdad, que esto no me cabe en la cabeza. Que como la próstata sigue siendo el único órgano que vamos poniendo agujas y no sabemos dónde está el tumor, pero si tenemos una imagen. Y yo es lo que digo, porque hay gente que me justifica que las resonancias están colapsadas de lumbalgias y de gonalgias. ¿Vamos a demorar un paciente que sospechamos un cáncer y con una lista de pacientes que tienen lumbalgias y que tienen gonalgias? ¿Quién me puede justificar a mí esto? No hay nadie que me pueda justificar. Es decir, la lista de espera va a ser para las lumbalgias y las gonalgias. Pero si tenemos una imagen que me puede determinar si este paciente vamos a tener o vamos a manejarlo de forma más óptima. Con lo cual, yo creo que hemos de razonar un poco, porque las herramientas las tenemos. Lo que no sabemos aún es cómo las podemos utilizar de forma más óptima. Con lo cual, bueno, para esto yo... me satisface sobre todo porque la fusión del radiólogo y del urólogo, si no hay fusión de urólogo y radiólogo, es lo que pasa, que uno va por un sitio, el otro va por el otro, aunque los dos tenemos herramientas útiles, pero si no las fusionamos, el paciente sigue dejando de la mano de Dios.
Sí. Doctora Laguna, que tú tienes experiencia y una buena trayectoria. No. Lo que Joan Carles, y que conste que conceptualmente yo estoy de acuerdo contigo, pero estamos me da la sensación que estamos un poco fuera de onda en este momento. Primero, estamos retando a lo que es las recomendaciones en el tratamiento. Y que conste que es cierto, 30% de los pacientes en vigilancia activa progresan, que no es progresión al año, no es progresión, es ni más ni menos que hemos perdido la oportunidad de biopsiar. Pero lo que estás diciendo en este momento y lo que estamos indicando es que tenemos que hacer una resonancia magnética a todos y cada uno de aquellos pacientes mayores al menos de 55 o 60 años, porque no olvidemos que el PSA es un mal marcador diagnóstico, es un marcador excelente después de la prostatectomía radical, pero el resto está ahí con una literatura. Entonces, me parece fantástico, y yo he empezado mi presentación diciendo que la resonancia magnética es lo mejor que tenemos en este momento para dirigir la biopsia. Pero yo creo que hay que ser razonables en este momento, que está muy bien, que el PRECIS no es ni más ni menos que un proyecto, y un proyecto muy agradable, pero que de ahí a pasar a decir, porque eso significa, si para vigilancia activa vamos a hacerles una resonancia magnética, la vamos a hacer para todo, absolutamente para todo. Y la mayoría aquí sois varones, al menos 3 o 5 de cada 10 a partir de los 60 vais a tener un cáncer de próstata, significante o no significante. Yo creo que hay que enfocarlo de otra manera, que hay que pensar que un Gleason 6 puede ser significante si es en toda la próstata, pero que a lo mejor no es significante un Gleason 7 o un Gleason 8 en un paciente que tiene 75 años. Entonces, que también es importante operar las lumbalgias. Yo tengo lumbalgia, no me la van a operar, pero me gustaría. Sí, no, pero yo o sea, yo como radiólogo, yo siempre es lo que le digo y es a los estudiantes, la primera clase que les digo como introducción a la radiología, es que nosotros no debemos interpretar imágenes, debemos interpretar pacientes, y evidentemente cada contexto es distinto. Yo siempre voy a hacer la pregunta, es decir, tengo un PSA que me está subiendo, tengo biopsias negativas, aunque si me sube el PSA, pues a ver, lo óptimo y razonable es si sospecho un cáncer, como en cualquier órgano, lo que se va es a buscar a ver dónde está el tumor. ¿Por qué en la próstata, si tenemos una técnica que nos permite visualizar un tumor, no la utilizamos? Es decir, vamos a dejar pues que este tumor, que no sabemos de dónde está, es decir, lo que hacemos en cualquier otro órgano, yo digo lo de las lumbalgias, pero es que no hace falta ir a otros órganos, simplemente, ¿cuál es la sistemática que se realiza en cualquier sospecha de tumor en cualquier órgano? ¿Cuál es? Bueno, se va a visualizarlo, y si lo visualizas, pones una aguja. Yo lo que no entiendo es que intentemos no hacer lo que se hace en cualquier otro órgano. Yo es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Es decir, intentamos evitar de ver el tumor. A mí es lo que, cuando se me quiere justificar de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Resonancias todo el mundo? Bueno, vamos a hacer resonancia. Primero, probablemente lo que se debiera definir es criterios de riesgo, ¿no?, de cáncer de próstata, que desgraciadamente con el PSA pues es aquí donde probablemente, es decir, la base probablemente es lo que nos falla, pero luego, si realmente el criterio ya lo tenemos definido de que hay sospecha, vamos a ver si este tumor lo podemos visualizar, como hacemos en cualquier otro órgano. Es decir, se trata de hacer lo mismo que la medicina estamos haciendo en cualquier otro órgano. Sospecha de que hay un tumor. Bueno, si hay un aumento de OCA, vamos a ver si realmente hay un tumor, si hay una metástasis. Y es decir, no se ponen agujas en el hígado para ver si se coge alguna metástasis, ¿no? Bueno, se hace un PET, o se hace una resonancia, o se hace una eco. Con lo cual... Joan Carles, yo creo que está claro lo que quieres expresar. Yo quería además está avalado por una trayectoria viendo resonancias, etcétera, y yo creo que lo que hay que hacer es acompasar un poquito velocidades, porque no todo el mundo está en el mismo momento de la interpretación de las cosas. Y para cerrar, Juan Ignacio. Bueno, yo solamente es una reflexión, o sea, es que básicamente yo creo que los datos que conocemos de la vigilancia activa en próstata se necesitan reescribir y se necesita repensar, porque los datos de las series que conocemos, los criterios de inclusión de los pacientes no tienen nada que ver con las herramientas que tenemos hoy en día.
Con lo cual yo creo que ahora mismo los resultados de vigilancia activa, las decisiones de qué proponer a un paciente de vigilancia activa, hay que ponerlo porque esos pacientes, la mayoría, entraron sin resonancia magnética, entraron sin biopsia, con fusión o sin fusión, pero me refiero dirigida por la resonancia magnética. Entonces, probablemente los datos que vamos a manejar en el futuro en este sentido van a ser muy diferentes, ¿no? Muy bien. Fernando. Bueno, yo quería hacer un poco eco a la conversación. El problema de la resonancia con las lesiones es que no todas se ven. Y yo también creo que este énfasis entre lo que es significativo clínicamente o no también tiene mucho sesgo a su alrededor. O sea, 1/3 de los tumores que supuestamente son clínicamente insignificativos por las definiciones de Jonathan Epstein, etcétera, terminan siendo clínicamente significativos. Ahora hay que ponerlo en el contexto. Ya tenemos hoy el tercer estudio de evidencia tipo 1 que básicamente demuestra que la vigilancia activa versus la cirugía versus la radiación, el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, todos estos tumores, por un lado, que pensamos que son tan nocivos o que se pueden ver nocivos o que asustan, aparentemente no asustan tanto porque no está afectando la sobrevida. Lo tenemos del estudio sueco, tenemos el estudio del Pivot en los Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos al ser humano, el cual decirle tienes una lesión que la veo en la resonancia, pero resulta que no te va a matar basado en esta serie de criterios diagnósticos es muy difícil. Y yo creo que eso es lo que hace y enfatiza, es el camino a lo que va a ser y es ya el presente y futuro del manejo de esta enfermedad, que va a ser en base a terapia focal. Si ves la lesión, pues la destruyes y luego la comparas. Las grandes preguntas va a ser cuándo vas a necesitar de verdad hacer otra biopsia o no, cuáles de esos pacientes son realmente desde un principio los que quizás se ameriten un tratamiento un poco más drástico, cuáles son lesiones que donde eventualmente tú digas, bueno, las preguntas que se están haciendo con los otros estudios, como el que habló Mark, en el cual basta nada más biopsiar esa área o seguimos biopsiando el resto de la glándula. ¿Cuál es el costo de no biopsiar el resto de la glándula en términos de lesiones que eventualmente pueden aparecer 2 o 3 o 4 años después, que a lo mejor la hallaste en ese momento y la puedes liquidar también? Esas son, pues yo siento, las preguntas que vamos a tener dentro del campo, pero que si la vigilancia activa o no, yo estoy 100% de acuerdo con Juan Ignacio. Yo creo que la vigilancia activa como la conocemos ha sido un fracaso. 40% se van a buscar otro médico en los primeros 6 meses. Y cuando uno busca la serie más larga, la serie Johns Hopkins, que tiene 20 años, empiezan con 1.500 pacientes, pero solo tienen seguimiento firme en 100. Eso es un fracaso, se te perdieron 1.400. Cualquier cosa que cambie eso nos va a llevar a otro sitio y creo que va a llevar a los pacientes a un mejor sitio también. Bien, muchas gracias por tu contribución. Fernando, pasamos ya al siguiente bloque.